Bienvenidos Puerto Rico a lo mejor del pique de Falú a través de Tiva TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar. Estamos bien contentos de trabajar para ustedes, señoras y señores. Y vamos a comenzar de inmediato con lo mejor del pique de Falú a través de Tiva TV. El pasado lunes nos acompañó en este programa el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, el licenciado Neri Adames, quien nos orientó y nos explicó de qué se trata el Departamento de Asuntos al Consumidor, cómo interviene en asuntos que nos afectan directamente y cómo usted, si tiene algún problema con un comercio, puede radicar una querella. Vamos a ver esta interesante entrevista al secretario del DACO, el licenciado Neri Adames. Ahí está. Bueno, tiene varias funciones. La primera es velar por los derechos del consumidor, que cuando un consumidor vaya a una tienda, se le haga alguna promesa, se le cumpla, que se le honre precios, que si hay una garantía, se le honre la garantía. Hay otro elemento del control de precios por causa de la inflación. Si hay artículos que están con unos precios muy altos y son artículos de primera necesidad, la ley orgánica del DACO, que es la ley que lo crea, le permite o da poder para que el DACO imponga unos máximos de ganancia. No es que decirle que tienen que vender por debajo de los costos que adquirieron un producto, pero sí podría controlar los precios. También tienen un elemento de dilucidar querellas de las personas. Si han sufrido, siente que sufre un daño, pues pueden presentar su querella y nosotros le proveemos todas las herramientas legales para defender su caso. Y por último también el elemento de la fiscalización de las tiendas y algunos servicios profesionales que se dan en la calle mediante nuestros inspectores que van a la calle y emiten multa allí donde merezca emitirse una multa. Ahora mismo, señor secretario del DACO, licenciado Neri Adames, ¿cómo la ciudadanía puede accesar al Departamento de Asuntos del Consumidor? ¿Tienen alguna situación, alguna querella? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, el primer paso debe ser llamar al 311, van a contestarle personas, no son computadoras, y esas personas están adiestradas, han estudiado los reglamentos del DACO y le va a llevar de la mano. Si usted tiene una reclamación, ¿qué tiene que hacer? Si la tiene, por ejemplo, tiene que acudir a una de las 6 regiones del DACO, de las oficinas del DACO, y allí una persona se va a encargar de que usted llene una querella, se le da un número de querella y ese es el inicio de su caso. Luego de eso hay varias etapas en el procedimiento. Puede llegarse a una mediación, hay un proceso de mediación, y si no hay posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo para un remedio, entonces se va a una vista administrativa que se parece mucho a un juicio, como un mini juicio, y si se determina que el querellante, entiéndase, consumidor que se le lesionó su derecho, tenía razón, se emite una resolución que parece una sentencia y se le ordena a la parte que perdió, digamos una persona que no puso el techo, permealizó el techo como debía, pues entonces se le obliga a que le devuelva el dinero o que en su caso haga las mejoras que tenía que hacer según se obligó. Básicamente ese es el proceso. Puede ir a la página del DACO también, www.daco.com, o en Facebook estamos en DACO a tu favor, que también si las personas quieren hacernos alguna pregunta o si quieren sacar fotos de alguna práctica ilícita en los comercios, por favor la ponen ahí y nos ayuda, porque entonces enviamos nuestros inspectores a que atiendan esos requerimientos específicos. Así que esas son las distintas maneras de cómo acercarse al DACO y obtener algún remedio. Ahí usted tiene, ¿verdad?, básicamente la función del Departamento de Asuntos al Consumidor y cómo usted puede accesar al Departamento de Asuntos al Consumidor. El secretario ha dicho un número telefónico que me parece que es sumamente importante recalcar el mismo. A veces los ciudadanos, ¿verdad?, tienen alguna inquietud, alguna pregunta, quieren comunicarse con el DACO y entonces dicen, caramba, ¿cuál es el número? Y es tan sencillo como el 311. O sea, el 311 usted lo marca y puede accesar al DACO. Así mismo, va a salir automáticamente, no hay que poner prefijo de 787, sino que con el 311 lo marca, le va a salir una persona, la persona que lo va a atender se va a dar cuenta en cuanto usted hable que lo que requiere es información sobre el DACO y están adiestrados, han leído los reglamentos y lo van a ayudar con gusto. Antier yo dialogaba con usted, ¿verdad?, y le traía su atención que en los comercios, casi siempre esto ocurre en las cajas registradoras, hay un cartel
que dice que pues un anuncio engañoso pues conlleva, ¿verdad?, una situación con el Departamento de Asuntos del Consumidor. Si usted entiende que está siendo víctima de un anuncio engañoso, comuníquese con el DACO. Yo le decía, secretario, hay que ponerle a ese mismo cartel el número telefónico donde la gente tiene que llamar, porque a veces no llega a la caja, uno entiende que está siendo víctima de un anuncio engañoso, pero uno no tiene el número a la mano. Y el número es tan sencillo como 311. Y dije, e insisto, que tiene que razón, que es un buen punto. De hecho, nosotros estamos revisando el reglamento de práctica de anuncios engañosos. En ese reglamento es que se contiene la obligación de todos los negocios de tener ese letrerito que ya la gente está acostumbrada a ver, de la advertencia de que los consumidores tienen un derecho a presentar una querella en caso de que le lesionen su derecho. Y ahí en ese letrerito, ahora que lo menciona Falú, lo incluiré como parte de la enmienda al proyecto que tenemos, o al borrador del reglamento nuevo que estamos proponiendo, para poner el 311, porque ciertamente es muy fácil y aspiramos a que la gente lo usa porque es bueno, porque el servicio lo hemos usado, nosotros le damos pruebas a ver cómo está funcionando y yo me siento con mucha satisfacción. Secretario del DACO, licenciado Neri Adames, le pregunto, ¿qué es un anuncio engañoso? Un anuncio que pueda llevar a la confusión, un anuncio que indique una información vital o que deje fuera una información importante que de haberla sabido el consumidor hubiese tomado otra determinación, un anuncio que ofrezca un artículo y cuando uno va a buscarlo no lo encuentre. Eso todo resulta en un anuncio engañoso. No solamente es el anuncio engañoso aquel que muy de frente va y hay un fraude y te timan, también es un anuncio engañoso aquel que no es suficientemente claro y es confuso y hace que una persona tome una decisión que si hubiese tenido todos los elementos no lo hubiese tomado. Ahora mismo hay una controversia que se está discutiendo, ¿verdad?, referente a unos cambios en el reglamento que tiene que ver, todos los puertorriqueños conocen esto como los shoppers. Tú sabes, no hay lugar donde usted se meta que se lo conozcan de otra forma que no sea los shoppers. ¿Qué es lo que está pasando con los shoppers, secretario? Bueno, lo primero que hay que saber es que en Puerto Rico son muy utilizados. Han habido encuestas que así lo demuestran y que me parece bien. El consumidor sagaz, el consumidor inteligente, se detiene un momento a ver qué artículo está en especial. La controversia es que, como dije, estamos revisando el reglamento actual de práctica de anuncios engañosos porque hay ciertas partes que no me dan satisfacción, Falú. Hay ciertas partes que me parece que producen unos vacíos que a su vez hay algunas tiendas que utilizan para hacer unos choppers que a fin de cuentas incluyen muchísimos artículos que cuando el consumidor va a la tienda no los encuentra. Y peor aún, que no lo encuentre es que tampoco le dan alguna puerta o salida satisfactoria al consumidor de que le den algún artículo sustituto o que le den un rain check. Y en ese caso, nosotros estamos poniendo mucho cuidado en que esa práctica no pase. ¿Por qué? Porque estamos velando por el interés de los consumidores, de que no se tire desde, yo siempre pongo el ejemplo de mi pueblo, desde el Pepino a Mayagüez a comprar una piscina que está en uno de estos choppers y cuando llega allí con ese viaje de 45 minutos le dicen que no está. Pero por otro lado también, porque hay tiendas cuidadosas que tienen suficiente inventario. Disculpe un segundo ahí, porque ese es el punto que quiero tocar, señor secretario y licenciado Neri Adames, ¿verdad? Porque el comerciante podría decir, no, mira, yo puse el especial, está en el chopper, pero el especial fue tan bueno que la gente vino y se llevó las piscinas, que es el ejemplo que usted me trae, ¿verdad? De una persona que va desde San Sebastián del Pepino hasta Mayagüez a buscar ese especial. Oye, yo no puedo tener un inventario que sea ilimitado aquí en la tienda. Tengo unas cantidades, que es la cantidad que me da el distribuidor basado para yo poder tirar ese especial. ¿Cómo usted analiza ese punto? Bueno, varias cosas. Además de que ellos en lo general, no estoy diciendo que al pelo específicamente, ¿verdad? Tienen unas buenas ideas de cuánto inventario deben tener, porque yo puedo poner muchos ejemplos, Falú, y los voy a poner ahorita, sí, si se me permite. En confianza. Pero ciertamente no se está pidiendo lo irrazonable, entiéndase, que tengan un inventario ilimitado. Sí se está pidiendo que primero, que la limitación no sea absurda, que si hay un chopper de 2 semanas, Falú, y que hay artículos ahí que se supone que duren 2 semanas, a la hora ya no estén acabados, porque entonces se le ve la costura que es un pescadito y eso es lo que no se puede permitir. Por otro lado, si no tienen suficiente inventario, por lo menos abran la puerta de que se le dé al consumidor o un artículo sustituto o un rain check. La cosa es que la experiencia del consumidor se tiene que acrecentar, tiene que ser más satisfactoria. E insisto, Falú, no solamente por el consumidor, hay otras tiendas
y que yo tengo los nombres de ellas, que tienen unos choppers que si dura 2 semanas, usted vaya y encuentra los artículos por esas 2 semanas, y si no los encuentra porque se acaba, que eso puede pasar, sale satisfecho el consumidor porque se le reconoce rain check o se le reconoce artículo sustituto. Y nosotros estamos velando el interés de los consumidores a la misma vez que estamos balanceando que la competencia sea justa entre los competidores. Señoras y señores, no se vaya nadie, no se despegue de su televisor. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en breve con más de lo mejor del pique de Falú por aquí por Tiva TV. Regreso en breve.